que no solamente sea una vida de activismo en las cosas del Señor, sino que sea una vida orgánica, viva, que podamos nosotros vivir con Cristo día a día. Y que podamos también evangelizar, entregar la palabra al Señor. Ayer veía con mucho gozo junto a mi señora los videos que mandaron del canto y nos gozábamos en el Señor, porque ciertamente eso es la misión, como decía nuestro hermano Diego, y también marca un precedente, que esta congregación se dé a conocer en el sector de la iglesia, más aún todavía. Y que no solamente sea un culto, o sea un día especial en el año, de Navidad y salir a cantar, sino que haya muchas más instancias de otra forma, de otros contextos, para que también podamos y pueda esta congregación darse a conocer en este sector. Hay muchas almas en este lugar que necesitan a Cristo. Y necesita el Señor siervos fieles que vayan y prediquen el Evangelio. Y para eso están ustedes. Así que el desafío es grande, pero también es un desafío capacitador, porque el Señor no nos deja solos. Que el Señor les bendiga grandemente. Bien, hermanos, Navidad. Falta un poquitito para Navidad. ¿Quiénes son los más entusiasmados para Navidad? Yo también estoy entusiasmado. Todos estamos entusiasmados en Navidad, ¿cierto? Porque es un día hermoso, es una fecha hermosa para muchos. Para nosotros tiene que ser una fecha hermosa, bella. Más allá del regalito y todo lo demás, hay algo que nosotros nos marca como creyentes y que tiene que ver con la venida del Mesías, ¿cierto? El recordar lo que Cristo, cómo Él se despojó y vino al rescate de sus hijos, o sea, a cada uno de nosotros. Pero también hay que tener presente que también trae consigo estas fechas muchas otras cosas negativas. Muchas tristezas, a veces recuerdos, ¿cierto? A veces hay pérdidas de seres queridos de esta fecha que también trae tristeza a los corazones, ¿cierto? Ansiedad también. Muchas cosas trae, ¿cierto? La preocupación, a veces, aunque debemos ser muy sinceros, muy cristianos, somos muy apegados al Señor, creemos por fe que Él es el Señor, nuestro Salvador, y estas fechas son importantes para nosotros. Caemos también muchas veces en lo que el mundo hoy día y en este diciembre cae, que es el consumismo. Y a veces no nos damos cuenta cuando ya estamos en la misma onda, digamos. ¿Ya? Y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? No perder el foco. Y vivimos en un mundo realmente que es un mundo que está convulsionado. Un mundo complejo. Y en este contexto es donde el Mesías llega, en un momento determinado en la historia. El texto del día de hoy está ahí en Isaías capítulo 61, para que ahí lo busquen en sus Biblias, y también está acá en las pantallas, del 1 al 4. Es un texto muy, muy especial, porque Isaías trae un mensaje especial para el pueblo de aquella época, antes de la venida de Cristo. Pero lo que hace Isaías es traer un mensaje que ciertamente lo necesitaba encarecidamente el pueblo de Israel. Porque estaba viviendo un tiempo complejo y necesitaba la esperanza, la confianza de que no estaban solos y de que en algún momento determinado iba a venir al rescate de sus corazones y de sus almas el Mesías, el Cristo, el Salvador de sus hijos. El texto dice entonces ahí: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Oremos al Señor. Amado Padre, queremos, Señor, que tú nos dirijas el día de hoy, que tú nos hables a nuestros corazones, que nos ayudes, Padre eterno, a sacar de nuestro corazón y de nuestra mente cualquier preocupación o ruido, Señor,
que cause, Señor, la distracción para detenernos de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, a poner en práctica lo que tú nos quieres decir el día de hoy. A que el mensaje, Señor, sea personal a cada uno de nosotros, pero también, Señor, que sea comunitario. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla y a poder, Señor, darte las gracias y la gloria, porque tú siempre, Señor, nos hablas acerca de tu amor y tu gracia, Señor, para cada uno de nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Hermanos, el contexto del libro de Isaías es un contexto muy especial. El nombre de Isaías, o del profeta Isaías, en hebreo significa Jehová salvación. Uno de los grandes profetas de Israel en el Antiguo Testamento, del siglo VIII a.C., que profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. Nació probablemente ahí en Jerusalén y estaba emparentado con la familia real, según la tradición judaica talmúdica. Su padre fue Amós, que no hay que confundirle con el profeta Amós, ¿cierto?, que es nombrado 50 veces en el Nuevo Testamento. Dios llamó entonces a este profeta Isaías a profetizar, valga la redundancia, mientras estaba en el templo. Ejerció su ministerio en Jerusalén, año de la muerte del gran rey Usías, y a lo largo de los reinados de Acaz y Ezequías. También tuvo muchos discípulos. La vida y obra, hermanos queridos, de Isaías nos deja una enseñanza muy clara para entender un poquitito el contexto de Isaías. No solamente del libro, sino que del profeta. Que no importa quiénes podamos ser, dignos o indignos, ricos o pobres, cuando Dios llama a servirle, no importa nada más. Y que en su poder y en su sabiduría nos debemos mover. El propósito era de enseñar la verdad, hermanos, de que la salvación es por la gracia de Dios y no del hombre, y que esta gracia viene por medio del Salvador, que nació en un humilde pesebre, o que nacerá, en el contexto de Isaías, en un humilde pesebre. Es claro que el mensaje de Isaías y su proclamación es para el pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en el mismo texto ahí de Isaías 6, del 8 al 10. Dice el texto: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. El pueblo de Israel, hermanos queridos, se había apartado de su Dios. Y por eso que el mensaje de Isaías es un mensaje bien fuerte, profundo. Un mensaje que puede causar extrañeza de cómo puede ser que Dios, que ama a su pueblo, le envíe este mensaje a través de un profeta. De endurecer el corazón, de cegar sus ojos. Pero el pueblo había caído en idolatría. El pueblo estaba mal en todos los sentidos. Y no solamente el pueblo, sino que también alrededor del pueblo. El contexto en el cual vivía el pueblo de Israel también era complejo. Era una persecución, había tristeza. Había muchas situaciones en las cuales el pueblo estaba siendo asolado. Pero también era por consecuencia de su idolatría. Por consecuencia de su mala administración espiritual con respecto a su vida con Jehová, que traía como consecuencia disciplina. Por un lado, salva, sana, redime, restaura. Pero por otro lado, condena, ciega. La palabra de Dios, hermanos, sus principios son transversales a los tiempos, culturas y generaciones. Por lo tanto, el mensaje no solo es a Israel, también lo es a su pueblo hoy, a nosotros, o sea, a su iglesia y a aquellos que Dios quiere llamar. Muchas veces el mensaje para nosotros puede ser duro del Señor, pero tiene un propósito. Como dice el dicho, Dios nos da puntadas sin hilo, ¿no? Él siempre tiene un propósito detrás. Quizás no nos va a gustar cómo el Señor nos va a hablar, o nos va a decir, o va a encarar nuestro pecado, pero tiene un propósito, que es restaurar nuestras vidas. Y llevarnos a terreno y darnos cuenta de dónde estamos y qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo como hijos del Señor. La sociedad israelita gozaba de un gobierno próspero,
pero desigual. Los ciudadanos se dividían en dos clases, los ricos y los pobres, era muy marcado. Eso pasa hoy día, ¿no? También pasa hoy día. Había abusos y explotación. El pueblo de Israel, lejos de ser el ejemplo para sus vecinos, fue seducido también por las prácticas paganas, rindiendo culto a Baal como la peor expresión de su infidelidad. Este libro comienza entonces con un mensaje fuerte, juicio divino contra Israel y Judá, pero a la vez también con esperanza para ellos. El rey, Mesías, el mensaje de este gran profeta en todo el libro de Isaías es un mensaje escatológico para la fecha en la cual estaba. Porque él anunciaba la venida futura de aquel que iba a redimir el pueblo de Israel. Que iba a traer paz y tranquilidad. La anunciación, la llegada de un Mesías prometido en una era para que haya una era de paz y tranquilidad y confianza. Isaías expresó el concepto del Mesías como el rey ideal, siempre dentro de la dinastía davídica. Él sería el retoño que brotará del tronco de Isaí, como dice 11:1 de Isaías. Y constituiría el símbolo de la perfección nacional y humana, portador de la justicia divina para el pueblo de Israel, para todos los pueblos del mundo, para un mundo convulsionado y caótico. Evidentemente, de este punto nos falta más que un salto a la escatología, a lo que vendrá más adelante. Debemos entonces mirar este libro como parte del Evangelio. Es como si fuera parte de los 4 libros primeros del Nuevo Testamento, porque anunciación y habla de una buena noticia. Entonces, ¿cuáles, hermanos queridos, son los acontecimientos y aspectos relevantes de estos pasajes? Primero, vemos la identidad del mensajero, ¿o no? Parte el texto en el versículo 1. ¿El Espíritu de quién? De Dios. El Señor está sobre mí. Y dice, el Señor me ha ungido. Me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Isaías viene a ser un tipo de Cristo. Es una representación de algo, se parece en algunas características y hechos realizados. Por ejemplo, Adán es un tipo de Cristo. Cuando dice ahí en Romanos 5:14, Adán, el cual es figura del que ha de venir, ¿cierto? O la Pascua también, que figura también un tipo de Cristo. Como dice ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para la nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. El texto parte mostrando la identidad del profeta, pero le muestra quién le encomienda y lo capacita. Isaías, profeta, pero ¿quién capacita? ¿Quién guía? ¿Quién llama? Es el Señor mismo. El texto claramente lo dice. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y dice después, el Señor me ha ungido. Figuras claves en el Antiguo Testamento y figuras claves ahora en el Nuevo Testamento y en nuestras vidas. El profeta que antes se viera desprovisto de la capacidad para interceder, se vio de pronto investido de poder del Espíritu de Dios para encarnar el mensaje de liberación para Sión. El texto es claro. Cuando el texto habla de que el Espíritu de Dios está sobre él, es la actividad neta, clara del Espíritu Santo en la vida del Antiguo Testamento. Y cuando habla de ungir, habla de apartarlo para una obra específica. En el Antiguo Testamento, los que se ungían eran los reyes, los profetas y los sacerdotes, para una ocasión o un llamado especial de Dios, y donde el Espíritu Santo venía sobre ellos para que pudieran hacer la obra que Dios quería. El texto anterior repite Jesús ahí en la sinagoga, ahí en Lucas 4, 16 al 21, cuando lee el texto, Jesús y se va y menciona esto, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero ya como Él. Aquí Isaías habla de Él, pero Jesús cuando dice ahí en la sinagoga, lo está diciendo a todos los judíos que estaban ahí, pero refiriéndose a Él. La necesidad, hermano, del pueblo de un libertador era constante en la época. Cristo viene siendo profetizado para traer al pueblo y a sus hijos lo que necesitan en forma definitiva, no temporal ni pasajera, o esporádica,
Hoy día el mundo vive convulsionado buscando cosas que son cortas de tiempo, temporales, que duran muy poco. Pero Cristo viene a través, Dios manda a través de Jesús, el Mesías, a traernos algo que es duradero, eterno, que durará hasta que Él nos llame a su presencia. Ese es el mensaje de Isaías para el pueblo, el mensaje del Mesías a nuestras vidas. Si bien es cierto, nosotros como creyentes en el Señor, ya hemos entregado nuestra vida al Señor. Hemos reconocido a Dios como Señor y Salvador, pero siempre estamos necesitando recordar esto y Él nos recuerda siempre esto. Jesús es tu Mesías. No hay nada más que reemplace o puede reemplazar este Mesías en tu vida. Sea Navidad, sea Semana Santa, sea septiembre, sea cualquier día del año, los 365 días del año y toda tu vida, Cristo es el centro de tu vida. Él es el Mesías, el que viene a rescatarte. Y es que te rescata el día de hoy de todos los males que podamos vivir o tener. El Evangelio, la buena nueva que es el Mesías, quien se despoja, que nace en un pesebre, que vivirá y vive en la vida del que cree en Él, y que por medio de su muerte traerá salvación, la paz y la esperanza que el mundo necesita, o necesitaba en ese momento, y necesita el día de hoy. Es por eso que no solo uno o la iglesia o ustedes se han puesto de acuerdo para salir a cantar villancicos, no solamente para que sea algo bonito y lindo, porque usted está haciendo las veces de Isaías, anunciando la venida, anunciando quién es Cristo. Y esa es la labor de todos nosotros, no solamente de la iglesia como congregación. Y a veces nos equivocamos al pensar de que la iglesia como cuerpo, como comunidad, tiene la labor de evangelizar. Sí, es verdad, pero la labor es personal. El Mesías es personal. Su llamado, hermano querido, es a evangelizar de forma personal. Es llevar a Cristo en sus vidas donde quiere que vayan y donde quiere que estén. Ese es el mensaje. Así como envió a Isaías a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, hoy la misión es de cada uno de nosotros. ¿Tenemos clara la misión? ¿Sabemos a lo que el Señor nos ha llamado? Porque el Señor nos desafía a no solamente venir un día domingo y calentar la silla, o a escuchar un sermón solamente, o a alabar al Señor, que es parte de la vida del pueblo en la adoración al Dios Trino, claramente. Pero la misión, hermanos queridos, es empaparnos de su Espíritu, buscar la dirección del Señor en nuestras vidas, pero salir y predicar ese Evangelio que se nos ha entregado y nos ha dado a nuestras vidas a través de Cristo. Como dirían los jóvenes, ¿en qué parada estamos? ¿Nos gusta venir a la iglesia? Amén. ¿Nos gusta calentarnos juntitos ahí, hablar de Cristo, orar unos por otros? Amén. Ciertamente hay que hacerlo, es bíblico, es palabra del Señor para nuestras vidas. Pero usted tiene una misión clara y directa en todos los sentidos. Ahí le van a dar un poquito de agüita a la hermana que está. Así que, hermanos queridos, así como Isaías le llamó, como quien le ungió para llevar la buena nueva, para ser enviado a predicar la buena nueva a los abatidos, quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Isaías tiene una identidad muy clara. Él entiende quién es su Dios. Entendamos nosotros quién es nuestro Dios y cumplamos la misión. Por otro lado, hermanos, vemos en el texto una voluntad de entrega y misericordia. Los versículos que vienen nos hablan al respecto. La voluntad de Dios es perfecta y diligente para con sus hijos, para aquellos que están tristes, con sus corazones afligidos, a los cautivos y presos. Pero el texto también en general habla del contexto de exilio y lo que pasaban cuando fueron llevados fuera de los muros de Jerusalén, a un país y ciudad
completamente desconocidos. Imagínense si nos despojaran de nuestro lugar, de nuestro castillo, que es nuestro hogar, y nos llevaran para otro lado a la fuerza, nos sacaran y dejáramos todo ahí, y más encima destruyen todo lo que de alguna forma a lo mejor se ha ocupado, se ha adquirido con esfuerzo, y te despojan de todo eso. El pueblo de Israel vivía eso, y Isaías habla con respecto a esa propiedad también, de que fueron deportados. Las murallas de Jerusalén fueron destruidas, cautivos por los babilónicos. Ante la situación que vivía el pueblo, era necesaria una noticia buena dentro de todas las malas. Un aliento de esperanza para el corazón. La misión de Isaías viene a ser la misión de Jesús al empezar su ministerio, de llevar a los corazones afligidos y cautivos por el pecado a verdes pastos y liberarlos de la opresión y la esclavitud del pecado. Este año, como dice el texto, hace referencia al año del jubileo israelita, como dice en Levítico capítulo 25. De acuerdo con esta instrucción, el día de la expiación, o mejor dicho, todo 50 año, o sea, cada 50 años, en el día de la expiación debería ser un año de sonido de trompetas, donde había liberación de todas las cosas. En aquel año eran absueltos los que tenían deudas, eran liberados los esclavos, los presos, la tierra descansaba junto con los habitantes. Las herencias eran devueltas a sus primeros dueños. Necesitaban ser liberados nuevamente de todo esto económico o general que vivía el pueblo de Israel. Por esta razón, aquel año también era llamado el año de la libertad. De la misma forma entonces que el heraldo, al soplarle el cuerno del carnero, proclamaba el año de la libertad, así también este mensajero anuncia un periodo de salvación que propicia libertad para los prisioneros y cautivos del pecado. Sin embargo, lo que para ellos es un año de favor, para algunos, para otros será un año de venganza, porque el Señor viene a rescatar a su pueblo y a castigar a aquellos que estaban en contra de su pueblo. El Señor está con nosotros. El Señor nos cubre. Él es escudo alrededor nuestro. Así que no solamente viene a darnos paz y esperanza, viene a luchar y a pelear por nosotros. Y eso es lo que estaba anunciando al pueblo en aquel tiempo. Aquellos que habían sido deportados, muertos, Él venía a hacer justicia para su pueblo. Y eso es maravilloso. Esta profecía se cumple en Cristo. Y se puede referir en primer lugar al desmoronamiento del poder de Satanás y posteriormente al juicio futuro de todos los que se oponen a Dios y a su pueblo. Las palabras entonces año y día no deben ser consideradas literalmente. Este año y día se usa en el capítulo 34, versículo 8, como sinónimo de la palabra día. Probablemente hace eco a la expresión día del Señor, no un día literal, que es tan usada en el Antiguo Testamento. El jubiloso mensaje de la liberación mencionada en el versículo 1 sirve finalmente para consolar a todos los que lloran. Hermanos queridos, la venida anunciada del Mesías en un mundo convulsionado y complicado viene a ser un momento de libertad en amor, de alegría por llanto, de confianza en que nuestro Señor está en medio nuestro. Y si hoy estamos asustados, inquietos, si hoy somos esclavos de pecados que nos alejan del Señor Jesús, debemos volvernos a Él y reconocer nuestros pecados y debilidades para entrar en el trono de la reconciliación y del perdón y restauración de nuestras vidas. Eso hace la venida del Mesías al pueblo. Todo lo que era tristeza, amargura, será disipada con la llegada de un rey que gobernará nuestros corazones y alimentará la esperanza de un futuro de paz y de alegría. Ese es el mensaje de Navidad. Ese es el mensaje de Navidad, no hay otro mensaje. Y ese es el mensaje de todo el año. Ese es el mensaje de nuestras vidas, a nuestras vidas y de nuestras vidas a aquellos que están alrededor nuestro. La pregunta es, ¿estamos realmente pensando que ese es el mensaje verdadero para nuestras vidas? El texto dice que cambiará muchas cosas. El texto dice,
más adelante, por favor, dice, a proclamar el año de buena voluntad, a ordenar a los afligidos de Sion, se les dará gloria en lugar de ceniza. La ceniza era una expresión de tristeza, de lloro, de lamento. Pero dice que se les dará gloria. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Usted cree eso? ¿Cree que eso el Señor le trae a su vida? Si lo creemos por fe, amén. Y proclamemos eso también a aquellos que están afligidos y tristes. Porque todos nosotros tenemos a alguien alrededor nuestro que está pasando eso. Y tenemos la misión de llevar gozo, alegría. Y por último, hermanos, una promesa dada y una promesa cumplida. Dice que las ruinas antiguas serán reconstruidas, los asolamientos de antaño serán levantados, las ciudades en ruinas serán reparadas, junto con los escombros de tiempos pasados. Si bien es cierto, el texto sigue hablando de la condición del momento de Israel, claramente también aquí hace mención a que los muros caídos de la ciudad que serán restaurados. Ahí está hablándole a Israel. Ustedes fueron deportados, la ciudad fue destruida, el templo fue saqueado, todas las cosas que estaban dentro del templo, que servían de adoración, fueron llevadas. Muros caídos. Pero yo vengo a restaurar eso también nuevamente. Esperanza también no solamente del corazón, sino que esperanza también para el pueblo en el lugar santísimo, el lugar donde ellos adoraban. Mientras estuvieron en el desierto, los babilónicos destruyeron todo eso. Pero los planes de Dios eran otros. Aunque volvieron, tuvieron que reconstruir y dedicarse por completo a ellos. Pero Dios estaba con ellos. Era cosa de disponerse a levantar los muros caídos y poner manos a la obra. No era, por haber sido muy fácil que Dios en un 2x3, tal como hizo la creación, ¿cierto? Como creó los cielos, la tierra, ¿cierto? Las grandes luminarias, y lo hizo como su voz. Podría haber dicho lo mismo. Levántense los muros se levantan. Con su poder, ¿cierto? Y nadie podía haber intervenido en eso. Pero aquí se necesitaba que el pueblo también fuera parte de esta reconstrucción. Que también entendiera que ellos son parte y que ellos no estaban solos en esta construcción o reconstrucción de todas las ruinas del pueblo o de la ciudad. El Mesías prometido entonces vino a restaurar nuestras vidas que estaban lejos de Él para acercarnos a su gloria. Tal como Él venía y prometía levantar los muros junto con el pueblo, también les prometió levantar nuevamente la espiritualidad y volverse a Jehová cuando ellos estaban lejos de Él. Él nos trae hoy día ese mismo mensaje. Muchas veces nuestros muros están caídos. Muchas veces nosotros, por estar lejos de Dios, caemos, nos equivocamos. Y necesitamos que sean levantados nuestros muros. Y esos muros los levanta Jesús, el Mesías. Nos da una nueva espiritualidad. Nos acerca más a Él. Nos ayuda a reconocerle como Señor y Salvador y tener conciencia de pecado y volvernos a Él. Eso es lo que hace Dios con el pueblo de Israel. Pero nosotros somos el Israel espiritual, en el cual nos levanta de donde estamos, como Mesías prometido. Los temas presentes en este pasaje se centran en la restauración de Israel y el cumplimiento de las promesas de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento vemos el tema recurrente del exilio y la restauración de Israel. Los profetas a menudo hablan de la esperanza de una restauración futura, cuando Israel recupere su antigua gloria, dice, y posesión de la tierra. Este tema también se refleja en el Nuevo Testamento, donde Jesús es visto como el cumplimiento de esas promesas y quien trae la restauración y redención definitivas mediante su vida, muerte y resurrección. El simbolismo es poderoso en este versículo, hermanos queridos, y multifacético. Las imágenes de reconstrucción y restauración evocan la idea de una nueva vida, renovación. Los lugares desolados y representan la destrucción y la devastación que el pecado ha traído al mundo. El acto de reconstruir y levantar las antiguas desolaciones representa la obra redentora de Dios al traer restauración y sanidad a su pueblo por medio del Mesías. Hermanos queridos, si hoy
estamos aquí es precisamente para entender que Dios nos está llamando por medio de su Hijo. Así como en esa época, el día de hoy se necesita del Mesías, que es el Señor Jesús, que venga a restaurar y dar sentido a vidas solitarias, esclavas de las pasiones de este mundo, a traer paz a corazones afligidos y a guiarnos a restaurar la relación rota con el Padre Celestial. Hermanos, la cruz hace eso. La cruz hace eso. La gracia del Señor nos muestra el camino al Señor. Debemos entonces arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él. Que Él sea el centro de nuestra vida. El Mesías prometido está aquí, hermanos. El Mesías prometido está en nuestras vidas, mora en nuestras vidas. El Mesías prometido nos está diciendo que viene a nuestro encuentro, que quiere ser el Señor de nuestras vidas para siempre, tal como lo prometió a sus discípulos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Esa es promesa del Señor para nuestras vidas. ¿Creemos en esa promesa? Amén. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y que esta Navidad sea una Navidad hermosa, bella, preciosa. Pero siempre que en nuestra mesa, el día de la cena, oremos al Señor. Reflexionemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Oremos unos por otros. Alabemos al Señor por su gracia y misericordia. Y nos abracemos con gozo y alegría para empezar con la gracia de Dios un nuevo año, lleno de desafíos, de objetivos y de muchas cosas, pero siempre con Dios a nuestro lado y en nosotros. Señor, gracias Padre eterno por tu amor, porque tú nos invitas a reflexionar en tu venida, Señor, en un momento determinado de la historia.